hojas embrionarias, ectodermo, mesodermo y endodermo. Y ese mesodermo, que era la última hoja en formarse ya en forma, digamos, importante, a su vez se dividía en tres porciones: mesodermo somítico, paraxial, intermedio y lateral. Y ese mesodermo somítico, que lo habíamos visto en las láminas, como unos daditos que se colocaban a los lados de la columna, de la médula espinal, a nivel de la columna vertebral, esos se iban a formar además otros tres componentes importantes: dermátomo, miótomo y esclerótomo. Y es justamente esa función del miótomo, aquellas células que van a dar origen específicamente a las células musculares esqueléticas que cubren toda la superficie de nuestro cuerpo, además de algunos músculos esqueléticos que se encuentran internamente y que no los llegamos a ver. Entonces, esta musculatura esquelética fundamentalmente se deriva de estos miótomos que hemos visto en las láminas, tan chiquitísima cosa, pero súper pequeñita, y que sin embargo se va a transformar en músculos tan importantes, gruesos, grandes, que van a cubrir la superficie de nuestro cuerpo. La musculatura craneofacial ya la hemos estudiado. Esto sí es totalmente diferente, porque esta musculatura esquelética que se forma a nivel de la cara, que constituye los músculos de la expresión, que constituye los músculos de la masticación, no tienen nada que ver con estos miótomos. Estos músculos esqueléticos se han formado a partir de la migración y el establecimiento de las células de la cresta neural cervical que han migrado y que luego se han ubicado dentro de los arcos faringios, y que luego estas células molecularmente se han diferenciado en músculos, y también hemos visto que se han diferenciado en la formación del viscerocráneo, aquellos cartílagos que van a formar los huesos de la cara. O sea, esto es totalmente especial, totalmente diferente, que sale del contexto que estamos diciendo que la musculatura esquelética se forma de estos miótomos. El resto de la musculatura del cuerpo se va a formar de los miótomos, y en relación a los miembros o las extremidades superiores e inferiores, participan estas células de los miótomos en la transformación de los músculos flexores y extensores, tanto de los miembros superiores como de los miembros inferiores, que se van a internalizar en este mesodermo somatopléurico, que es el primero que empieza a formarse en estas yemas de los miembros superiores y de los miembros inferiores. Entonces, nosotros vamos a diferenciar los músculos. Hemos hablado específicamente de lo que estoy mencionando, es la musculatura esquelética, ¿verdad? Aquel tipo de músculo que nosotros le llamamos también músculo estelar. Pero también existe un músculo liso. Y ese músculo liso se va a formar, sabemos dónde se encuentra el músculo liso, ¿verdad? Revistiendo el tubo digestivo en toda su extensión, revistiendo también los uréteres, revistiendo también la tráquea, en algunos segmentos, no la tráquea, el tracto pulmonar, ¿no? Esos musculitos que había en los bronquiolos que se llamaban músculos de Reisenstein, ¿no? Esa musculatura es lisa. Y esta musculatura lisa, la mayor parte de ellas se derivan justamente de esta hoja, que está lo que acabamos de mencionar. Este es el endodermo. Y cuando se va a formar el tubo digestivo, yo les dije, miren, se va a cerrar aquí y se va a unir el endodermo para formar la mucosa del tubo digestivo. Y externamente se encuentra este mesodermo. El mesodermo es plasmopléurico. Y el mesodermo plasmopléurico va a envolver al endodermo para formar este tubo digestivo. Y ese mesodermo plasmopléurico es el que va a formar todos estos músculos del cile, del bíceps, que ustedes han estudiado en histología, que son músculos lisos. Pero también sabemos que los vasos sanguíneos que irrigan todo nuestro cuerpo tienen una pared muscular, más gruesa, más chica, dependiendo si es arteria o si es vena, y es músculo liso. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de la arteria humeral,
que se va a encontrar en los miembros superiores, que no están revestidos de mesodermo esplasmopleórico, aquí molecularmente va a inducirse las células mesenquimales a que éstas se transformen en músculo liso para revestir estos vasos sanguíneos. Es más, ustedes han visto en histología que dentro de la masa cerebral, cuando han visto cerebro en la histología, han visto vasos dentro del espesor de las neuronas, de la masa del tejido nervioso, ¿verdad? Entonces, cuando se está formando este tejido nervioso, también van a ser invadidas por estas células mesenquimales. Las células mesenquimales, le llamamos a ellas así, a células cuyo origen es el mesodermo. Cuando dije yo y explicaba, mire, se ha formado esta tercera hoja, ¿no? Esta tercera hoja, cuando habíamos visto la línea primitiva, cómo se formó, y a partir de ella empezaba a migrar y migrar, migraba a los lados, migraba hacia adelante, migraba hacia atrás, separando al epiblasto y al endodermo, ya en ese momento, porque ya se había formado el endodermo, separando entre todas, o sea, en todo el disco embrionario, fueron separadas por estas células. Y en consecuencia, solo dijimos que había dos lugares donde no se había producido la separación, que era la membrana pucofaringea y la membrana cerebral. Pero después, ese disco embrionario, que es de esta forma, redondo, cuando están las tres hojas superpuestas, como tres sábanas puestas, inicialmente en la formación del disco embrionario, todas las partecitas donde esté ectodermo, que luego va a cambiar ectodermo, y endodermo, aquí siempre había células del mesodermo. Y esas células del mesodermo nosotros llamamos células mesenquimales. Entonces, cuando ustedes lean su libro y diga mesenquimal, ya saben de dónde está alineando. Y esa célula mesenquimal molecularmente tiene una tan alta capacidad de diferenciación en diferentes células que van a formar diferentes tejidos. Los hemos organizado en segmentos, decir somitas, o decir mesodermo intermedio, o decir mesodermo lateral, y que luego hemos separado el somatopleórico del esplasmopleórico, diríamos en forma un poco grosera. Pero aquellos espacios donde hemos visto que no están en contacto directo estas capitas, están rellenadas por células mesenquimales. Entonces, estas células mesenquimales, cuando se está formando en la masa cerebral, está desarrollándose las vesículas, también pueden ingresar en el interior de la masa cerebral estas células mesenquimales, que se van a diferenciar en el interior para formar las células musculares lisas que van a revestir los vasos sanguíneos que se encuentran allí. Y es más, pregunta de levantada de mano, ¿cuál es el macrófago del sistema nervioso central? Sí. La microglia. ¿Y cuál es el origen de la microglia? O microglía, que me gusta llamar. Son células mesenquimales del mesodermo. Estas células no se forman del neuroepitelio. Son células mesenquimales que han ingresado para diferenciarse en estos macrófagos y también han ingresado para diferenciarse en la musculatura lisa de los vasos sanguíneos que probablemente se formen dentro de esa masa cerebral. Entonces, las células mesenquimales in situ pueden diferenciarse a transformarse en musculatura lisa cuando nos referimos a la envoltura de los vasos sanguíneos. Obviamente, cuando estamos diciendo que este mesodermo esplasmopleórico va a rodear al endodermo para formar el tubo digestivo, y nosotros sabemos que estos intestinos y todos los órganos que se van a formar ahí tienen una red de vasos importantes, la arteria del tronco ciliaco, la mesentérica superior, la mesentérica inferior. Esas, definitivamente, su transformación va a ser rápida porque allí está el mesodermo esplasmopleórico, que diríamos es el más importante en producir células musculares lisas. ¿Está claro? Les voy a preguntar en el examen, ¿cuál es el origen de la musculatura lisa de la arteria femoral? ¿Cuál fue el origen? ¿Mesodermo esplasmopleórico? Voy a poner como alternativas. Mesodermo esplasmopleórico. Mesodermo somatopleórico.
mesodermo. O sea, entre los dos, ¿cuál? Somatopleurico. ¿El esplanopleurico tiene que ver algo con los miembros superiores o inferiores? Nada que ver. Esplanopleurico, aquí termina el esplanopleurico. Ahí termina. ¿Ok? Ahí termina. ¿Entendieron, verdad? Y este biótomo empieza a desarrollar, las células empiezan a multiplicarse, ya no se ven como una cosa chiquita cuando habíamos visto el embrión pequeñito, sino que ya habíamos visto en láminas posteriores también, que ese biótomo se había fragmentado en dos porciones, ¿verdad? Y había como una separación cuando les mostrábamos en la lámina. Y habíamos dicho lo que está hacia atrás se llama epímero o músculos epiméricos. Y lo que estaba adelante, sino los músculos hipoméricos. Y estos epiméricos les llamamos extensores de la columna vertebral. Es decir, que estos se van a transformar en todos aquellos músculos que a los diferentes niveles de la extensión de la columna vertebral se van a transformar en aquellos que extienden la columna. Los músculos que extienden mi cuello. Los músculos que van a hacer que yo extienda mi espalda. Los músculos que van a extender más caudalmente esta columna vertebral. Ni siquiera voy a decir cuáles, porque en el examen se los voy a poner. Es un repasito de la anatomía. ¿Cuáles son los músculos que extienden la columna vertebral? Y los músculos hipoméricos son los músculos flexores de la columna vertebral. Porque las posiciones que tiene nuestra columna, en cualquiera que sea un poquito que vea mi cuello, igual voy a tratar de doblarlas, ¿verdad? Que puedo doblarlas. Todos los músculos que permiten que yo me doble de esta manera son los músculos hipoméricos y se puede hacer igual a diferente altura a lo largo de la columna vertebral. Entonces, los músculos hipoméricos, cuando yo ya estoy hablando de músculos flexores, ya ustedes han extrapolado la anatomía y están en su chip viendo cuáles eran los que actuaban acá, cuáles son los que actúan acá, cuáles son los que actúan acá, ¿verdad? Están pensando ustedes en ello. Entonces este músculo hipomérico no se queda solamente adelante, porque hay músculos hipoméricos que van a desplazarse aquí por delante del cuerpo de la vértebra, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y habrá otros fragmentos que van a extenderse aquí, dirigiéndose hacia adelante, internalizándose en esto. ¿Qué es esto? Lo que estoy señalando. ¿Qué es? Mesodermo somatopleurico. Antes de que se empiece a extender los músculos hipoméricos, ya hemos cerrado nuestro cilindro. Endodermo, mesodermo esplanopleurico, cavidad del celoma y encima el somatopleurico. Cuando ya se ha cerrado con el mesodermo somatopleurico, este es invadido por las fibras de los músculos hipoméricos que van extendiéndose hacia adelante. Y luego que se han extendido, los que se han extendido, porque otros se van a quedar por acá, sobre todo en la parte más caudal de la columna, para formar el psoas. ¿Se acuerdan del psoas? ¿Es un músculo flexor o extensor? Flexor, ¿no? Entonces, van a ver algunos que se van a venir acá adelante, pero en este caso se forman tres haces: externo, medio e intermedio. Y si nos remontamos, por ejemplo, a los músculos intercostales, ¿se acuerdan? ¿Cuántos haces habían ahí? Tres. Externo, medio e interno. Estaba entre vértebra y vértebra, perdón, entre costilla y costilla. Y esos tres haces es esto. Es esta separación que se ha dado a ese nivel, y habrá otros músculos que también se forman en capas más caudalmente para conformar esta musculatura esquelética, hipomérica. Y no solamente se queda ahí, sino esto es de un lado, hay un fragmento que se individualiza hacia adelante para formar, por ejemplo, la columna del recto. Ustedes han visto las fotos de los metrosexuales cuando hacen sus ejercicios, cómo se dibujan sus músculos, ¿verdad? Y esos músculos son estos que se están dibujando, que han quedado separados por esta fascia que los une y que están separados y aislados.
cómo se han separado. El erector espinal y el transverso espinal. ¿Músculos? Extensores o extensores. Estos son los músculos que se han separado y aquí se separa el recto anterior. Entonces, a nivel del cuello, los músculos anteriores, estamos hablando de hipoméricos, hipoméricos. Los músculos anteriores y laterales del cuello se forman a partir de los somitas occipitales. Estos somitas occipitales también participan en la formación de los músculos esqueléticos de la lengua. Ojo, que la musculatura de la lengua no se forma de las células de la cresta neural. ¿Se los dije? ¿Se los dije o no se los dije? Si no se los dije, lo he leído en su libro. Qué raro que no haya preguntado el examen. Pero puedo preguntar en este examen cuando estamos hablando de músculos, ¿verdad? Así es que repasen. Y a nivel del cuello y a nivel del tronco, el mesodemo somatopélvico interembrionario va a ser invadido por todas estas células musculares para transformarse por todas la musculatura esquelética hipomérica que va a revestir. En el tórax, los músculos intercostales externos, internos y transversos, los inferiores y el externo. Hipoméricos, a nivel abdominal, ahora ya van a ser 3 capas igual, se dividen en 3, pero cada capa da origen a los diferentes músculos que también ustedes han estudiado. Los oblicuos externo, interno, el transverso del abdomen, el recto abdominal aquí adelante, cuando se separe este fragmento hacia adelante, el cuadrado lumbar, el psoas y el piramidal que se ubican aquí, delante de la vértebra. Porque esté pegada a la vértebra no significa que sea hemimérica. Está ubicado en una posición anterior y eso permite la flexión. El psoas yo creo que es uno de los músculos más importantes que permite la flexión, ¿verdad? Y a nivel pélvico, músculos del diafragma pélvico, elevador del ano, oxígeno y otros más muy importantes porque van a participar en ser los esfínteres anales externos y el esfínter uretral. Y sobre este diafragma pélvico quiero recordar, yo le había explicado en la clase y también en las clases prácticas a mis alumnos que cuando hablábamos del parto, ¿se acuerdan? Hay alguien de mi práctica, aquí hay una niña, allá hay otra niña, yo les había hablado sobre este procedimiento importante que se debe hacer a la mujer en el parto, en la episiotomía, para evitar los desgarros que pueden producirse, y el más grave, el desgarro que de la horquilla external pueda desgarrarse a la luz del ano, ¿verdad? Pero hace poco estuve conversando con un médico que trabaja en periferia, en una costa, y me dice, no sé cómo llegó a este punto, y él me dice que en verdad me he sorprendido, porque no sabía, que ya las normas de atención de un parto se han modificado. Y estas normas están dictadas por el Ministerio de Salud. Y me dice, ya no se hace episiotomía, doctora. ¿Cómo que ya no se hace? Ni siquiera en el primer parto. Y lo único que hacen, me dice él, es cuidar que no se produzca este desgarro de la horquilla de la vagina hacia el recto, hacia el ano. Entonces ahí están protegiendo para que cuando salga la cabecita no pueda rasgar esto, porque esto es muy cruento, esta situación. Y entonces, ¿y si se desgarra? Se cose. O sea, se desgarra por los otros lados, porque esto está cuidando. El médico que está atendiendo tiene una mano gigante para proteger toda la apertura de la vagina. No puede protegerla. O sea, con más cuidado está protegiendo esta horquilla de la vagina. Entonces, por acá se puede desgarrar en la parte alta, por el clítoris y se puede desgarrar. Cuando se desgarra, se cose. O sea, no solo, y quiero que ustedes lo entiendan, chicos, no solo es el desgarro de la piel ni de las mucosas, es el desgarro muscular. Los chicos que han hecho deporte alguna vez o las chicas que han hecho deporte saben lo que significa un desgarro muscular, ¿verdad? ¿Cuánto duele? O sea, duele
duele el músculo, o sea, el desgarrar el músculo es romperse el músculo. Y eso duele muchísimo. Pero el dolor puede pasar, no interesa. Lo que sí va a pasar es que ese músculo desgarrado, a futuro, lo que va a hacer es que este músculo, el diafragma pélvico, que está así firme, perfecto, sosteniendo los intestinos, sosteniendo la vejiga, y nosotros las mujeres sosteniendo el útero, está así. Cuando se nos va la FSH, LH, estrógenos y progesterona, esto que está así, se vuelve así, se cae, se atrofia. Y si todavía le sumo a este músculo desgarrado esta atrofia natural que se produce por la pérdida de las hormonas, ¿cuál va a ser el resultado de esa señora? De todas estas mujeres que no sé desde cuándo esté dictaminada esta forma de atención, de verdad, estoy sorprendidísima que sí sea. ¿Desde hace cuánto? No sé. Pero ¿qué le va a pasar a estas mujeres de repente dentro de 20 o 30 años? Incontinencia urinaria y prolapso genital. O sea que las mujeres que van a ir dando a luz a lo largo de todo este tiempo, probablemente ustedes también, yo les sugeriría que no hagan eso. Si es que van a tener un parto normal, sugiérele a su obstetra que les haga la episiotomía, porque en el futuro esta es la complicación que se va a producir. Y no hay ninguna gracia que una mujer sufra de esto, que no pueda ni siquiera ir a una reunión porque a la menor visa se le va a escapar la orina y va a usar pañales plenitud, y el olor de una orina de un adulto es tan intenso comparando a la de un niño. O sea, eso no puede suceder. Y bueno, tal vez estaríamos extrapolándonos a que yo les sugeriría que con esto que me he enterado, estudien como especialidad urología, porque van a tener un montón de trabajo. Y lo triste es, ojo, que cuando se produce la incontinencia urinaria, la cirugía que se hace tiene un nombre que se llama Marshall-Marchetti. Y la tal cirugía de Marshall-Marchetti ni siquiera es óptima en el 50% de las cirugías, porque persisten con el problema. Así es que muy sorprendida y muy decepcionada. Y este doctor con el que hablaba, le digo, oye, tú has tenido hace poco un hijo, ¿cómo fue con tu esposa? Ah, no, a mi esposa sí le indiqué a mi amigo que es su ginecólogo que le haga la episiotomía. Porque es obvio, nosotros los médicos sabemos de esa situación. Entonces a mí me extraña mucho de que se haya dictaminado ya esta norma de que no se haga ni siquiera en el primer parto una episiotomía. Así es que chicos, están de alivio de no hacerla, porque de verdad yo les explicaba que era un procedimiento bastante complicado, pero había que pensar en la mujer, en el futuro de esa mujer, y que era necesario hacerla absolutamente bien. Yo tuve episiotomía en los 2 partos que tuve. Sí es doloroso, sí no es tan sencilla la recuperación, pero bien. Así es que piénsenlo, hermanas, sobrinas, tías, si ustedes están ejerciendo, procuren que les hagan, si es que el gobierno dictaminó que no. ¿Cómo es la inervación de estos músculos epiméricos e hipoméricos? ¿Qué es esto? Ganglio raquídeo. ¿Cuál es el origen del ganglio raquídeo? Las células de la cresta metálica. Entonces, en estas células, que son neuronas que se encuentran en el ganglio, como toda neurona tiene sus 2 emergencias, que son las dendritas y los axones. Aquí, ¿qué hay? Dendrita, axón. Aquí. En la raíz dorsal del nervio, ¿qué hay? ¿Qué hay? Axones. Muy bien, axones. Porque las dendritas están recogiendo la información de la parte periférica y están llevándola al ganglio raquídeo. Y del ganglio ingresan los axones y hacen conexión con las neuronas sensitivas que se encuentran en el ala posterior de la médula espinal y hacen contacto aquí con las neuronas motoras que se encuentran en el asta anterior. Y entonces por aquí, ¿qué sale? Dendritas, axones.
Raíz anterior del nervio. ¿Qué sale? Los axones que aquí, en esta partecita, van a formar una raíz mixta que contiene tanto dendritas como axones. Y desde este punto de unión de ambas, ahora vemos las ramas posteriores y anteriores de los nervios que son mixtos. Están yendo a recoger información o están llevando respuesta y van a inervar toda la musculatura esquelética y también van a recepcionar toda la información que se tenga aquí. ¿Cuáles son los receptores que llevan información especial y específica hacia el sistema nervioso? ¿Cuáles son esas estructuras que tienen una función específica de recepcionar un tipo de sensibilidad específica? Los dermatomas. Eso no estudiado histología. ¿Qué? Dendritas. Pero ya tienen nombre especial. E incluso no tienen nombre especial, sino están configuradas de una manera diferente, especial, y que en histología han podido reconocer. ¿Qué transmite el dolor? ¿Cuál es el elemento que recepciona el dolor? ¿Qué recepciona el dolor? Yo no puedo fusilar. ¿Cómo me han dicho que tenían 20 en neuroanatomía? ¿Ah? No. ¿Qué recepciona? ¿Qué me está recepcionando que me está pellizcando en esta mano? ¿Quién me está informando a mi cerebro que me está doliendo lo que me pellizca? Esto voy a fusilar, ¿eh? ¿Qué? A ver, presiones en la nariz para que se reseten en su información. Terminaciones nerviosas. Las terminaciones nerviosas recepcionan el dolor para transmitir hacia el cerebro. ¿Quién recepciona el frío? ¿Cuál? Krauss. Calor. Ruffini. ¿Qué transmite Meissner? ¿Sensibilidad de qué? Del tacto, temperatura. No, ya nos ha dicho yo la temperatura. Presión Vater passivi. Presión profunda. Eso, todo este tipo de recepciones son recepcionadas y llevadas por estas dendritas hacia el ganglio. Y está regresando la información para la parte esquelética motora, para decir muévete, haz esto, respira, etc. Pero acá, aquí hay un asta intermedia. ¿Qué hay en el asta intermedia? ¿Es qué? ¿Qué centro es este aquí? Intermedio. ¿Qué hay ahí? Leamos. ¿Y cómo se desarrollan estas extremidades? Yo les había dicho, chicos, miren, es un cilindro de acá para acá, ¿no? ¿Se acuerdan lo que les explicaba? Y de este cilindro le salen unas aletitas superiores y unas aletitas inferiores. Las superiores van a nacer de un determinado espacio perfecto, porque no van a salir acá ni acá, sale en un determinado espacio y es ese. Entonces aquí tenemos nosotros los músculos que se han formado dentro de los arcos faríngeos. Y alrededor del ojo hay unos músculos que se llaman miótomos preóticos. No es ópticos, preóticos. Estos músculos preóticos son los que van a formar
los músculos extrínsecos del ojo. ¿Cuáles son? Los rectos y los oblicuos. Los rectos y los oblicuos. Esos se van a formar a partir de estos miótomos preóticos. Luego tenemos los miótomos occipitales, que son 4. Acabamos de nombrarlos en la musculatura de la lengua y también en la musculatura hipomérica del cuerpo, ¿verdad? Luego tenemos las cervicales, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8 y C8. Luego vienen las torácicas, T1, T2, T3, T4, T3 y para abajo, ¿no? Y después vienen las torácicas, las lumbares, las sacras y las crucígeas. Pero ¿a qué altura molecularmente está determinada que debe nacer esta aleta del miembro superior? Aquí, desde C3 hasta T2. Y sobre él, sobre estos, cuando hemos visto los daditos, ¿se acuerdan de las láminas? Sobre esos daditos había ectodermo, cubriéndolos, porque los daditos correspondían al mesodermo, está por debajo del ectodermo. Que nosotros, como el dermo tan finito, podíamos ver los daditos correspondientes a los diferentes somitas. Entonces, a la altura de estos somitas, a ese nivel, o sea, próximo a él, la parte central, el ectodermo que recubre esta parte, forma como un engrosamiento, como un callito, como que el ectodermo se pobla, o sea, hay una multiplicación ectodérmica a ese nivel y forma como un reborde que se llama cresta apical ectodérmica. Y esta cresta apical ectodérmica va a permitir que el mesodermo subyacente, las células mesenquimales subyacentes de ese mesodermo somatopreótico, que está acá, empieza a meterse dentro de él e ir creciendo, avanzando. Y hemos visto primero aletitas, en otras láminas ya hemos visto un poquito más grande, en otras hemos visto incluso el antebrazo, ¿verdad? En las láminas que hemos visualizado en la práctica. Entonces va desarrollándose, y los miótomos van metiéndose en el espesor de este tejido que va creciendo. Células mesenquimales, importantes aquí, que en este caso estamos hablando de miótomos que se van a meter, pero los brazos no solo están formados por músculos, sino también por huesos. Y esas células mesenquimales se van a diferenciar para formar estructura cartilaginosa que luego se va a osificar. Y esas células mesenquimales van a formar el tejido conectivo y van a formar la red, el recubrimiento de la red de vasos que se van a ir formando para formar toda la irrigación del miembro superior. ¿Ok? O sea, no solamente tenemos que hablar de miótomos, tenemos que hablar de estructura ósea que también se va a ir desarrollando en el interior. ¿Está claro? Y entonces, extremidades superiores, como ya había mencionado, aquí está el ectodermo. La cresta apical ectodérmica se va a ubicar aquí. Este es las células mesenquimales que están por todo lado y donde estos haces musculares empiezan ya a agruparse para formar los músculos y ese tejido mesenquimal transformarse en cartílago para formar la estructura ósea que va a seguir desarrollándose en el interior, tanto de los miembros superiores como de los miembros inferiores. Y esa musculatura se forma primero con los miótomos, desde los occipitales, cervicales, caudalmente va a llegar hasta los crucígeos. Aquí están los músculos, los miótomos preópticos. Y esta sería la musculatura que se ubica dentro de cada arco faríngeo, que se está formando de las células de la cresta apical. Y luego esos miótomos se dividen en epiméricos e hipoméricos. Y se van extendiendo las celulitas musculares para ir diferenciándose en la conformación. Y aquí están los músculos extrínsecos del ojo. Aquí están los músculos extrínsecos del ojo. Y siguen desarrollándose progresivamente ya en la etapa de empezando en la etapa embrionaria y continuando en la etapa fetal que sigue
creciendo. El crecimiento de ese feto es inherente al crecimiento de estos músculos y también internamente de la estructura ósea. Y de esa manera se conforma. Y hay algo importante también que debo mencionar, que es el músculo cardíaco. ¿Y dónde se forma el músculo cardíaco? Del mesodermo externo. Pero que tiene que modificarse molecularmente. Dice, tú vas a hacer músculo cardíaco y vas a tener... ¿Cuál es la característica del músculo cardíaco? ¿Qué es diferente del músculo esquelético? ¿Y qué es común al músculo liso? A ver. La forma. Encontramos caritas intercalares principalmente. Ya, muy bien. Eso nosotros no vemos en el músculo esquelético natural. Muy bien. ¿Y cuál es la característica que tiene del músculo liso? ¿Qué es lo que tiene del músculo liso? ¿Es qué? No sé, no, pues obviamente se sabe que es voluntario. ¿Eh? Histológicamente. ¿Qué? El músculo cardíaco es multinucleado. Tiene un solo núcleo y es central. En cambio, el esquelético tenía 800 núcleos que se veían a los lados de la célula, de la fibra muscular, ¿verdad? Entonces eso se origina con esa diferenciación en este músculo cardíaco tan importante. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? ¿Cuáles son los tipos de osificación? A ver allá, ese niño. A ver, fuerte, ¿eh? Porque te acuerdas que yo soy sordo. ¿Y? Mixta. ¿En qué consiste la mixta? A ver, repítelo. Y es con la que se forma, porque mayormente se forma por una forma los huesos irregulares. ¿Los huesos qué? Irregulares. Por este tipo de osificación marginal. Mixta. La mixta es la marginal. Entonces, huesos irregulares. Huesos, no, hueso. Solo maxilar inferior. El único hueso que tiene este tipo de osificación es el maxilar inferior. ¿Y en qué consiste? Que no te escuché bien. Bueno, es la unión de las primeras que dije, ¿no? La intramembranosa y la endocondral. No es. ¿Qué es? Se forma huesa remata del cartílago. Exactamente. Es una osificación intramembranosa alrededor de un molde cartilaginoso, que en este caso es el cartílago de Meckel, pero ese cartílago de Meckel no es usado para nada en la formación de ese hueso, desaparece. Claro que hacia atrás iba a dejar algunos cartilaguitos para formar los huesillos del oído medio y también ligamentos, pero en esta configuración, si yo te preguntara a ti ahorita, ¿cómo se formó tu hueso aquí? Claro, me dirías marginal, pero diría. Y yo te preguntaría, ¿hay cartílago? ¿Hubo cartílago en esta parte de tu maxilar? ¿Que participó en su formación? Esta osificación es intramembranosa. O sea, finalmente el hueso se formó por osificación intramembranosa. Yo pienso a veces, digo, ¿por qué no hubo cartílago para que después aparezca? ¿Saben para qué hubo? Este es un hueso muy grande. No es un hueso chiquito. Y necesariamente, si iba a ser intramembranosa, tenía que haber un molde para que sea perfecto. ¿No? Si no hubiera habido previamente un molde, porque el cartílago al final es un molde para que se produzca una osificación en el tipo endocondral. Acá necesitamos molde. Acá necesitamos molde. No necesitamos molde, una cosa plana ahí sin molde. ¿Verdad? No necesitamos molde. Entonces, la histogénesis, las células mesenquimales. Creo que ya todo el mundo ha entendido lo que significa célula mesenquimal, ¿verdad? La célula mesenquimal vendrá del ectodermo, del endodermo, no, es del mesodermo, ya dije.
gran potencial de diferenciación celular. Y estas células mesenquimales empiezan a organizarse. Se organizan de lo que estuvieron totalmente desordenadas, se empiezan a organizar y en esa organización ya empiezan a cambiar de tipo celular, fibroblastos. Y los fibroblastos producen colágeno. Y el colágeno está totalmente, se orienta como en laminitas, todos bien perfectos, se organizan. Y ahora estos fibroblastos van a cambiar, va a haber blasto, potencia, diferenciación. Y se convierten en osteoblastos. Y estos osteoblastos producen una sustancia osteoide, que tiene una característica especial como un sustrato para la calcificación. Y entonces se está produciendo la sustancia osteoide, se produce la sustancia osteoide, y de pronto un osteoblasto ¡pluc!, se descuidó y cayó en la sustancia osteoide. Queda atrapada en la sustancia osteoide. Y al quedar atrapada se convierte en osteocito. Queda en osteocito. Periféricamente se van ubicando los osteoblastos, siguen produciendo sustancia osteoide y van cayendo algunos motos para formar los osteocitos. Y de esta manera se forman los huesos planos. Esta es la osificación directa o intramembranosa, que directamente del tejido mesenquimal se convirtieron en osteoblastos y ya inicia el proceso de la calcificación. Entonces este hueso plano, esquemáticamente lo tenemos así. Todos estos que están aquí son los osteoblastos. Estos osteoblastos producen la sustancia osteoide y aquí están cayendo en la sustancia osteoide estos osteocitos que están alojados en un osteoplasto. Y estas pestañas que quisiéramos tener las mujeres así, que son extensiones del citoplasma de la célula, están ocupando unos conductitos. ¿Cómo se llaman esos conductitos? Conductos calcónicos. Esta es una irrigación muy complicada que tiene el hueso, muy difícil de poder ser tratada porque estas celulitas no están conectadas directamente a la circulación sanguínea. Entonces, esta irrigación o esa nutrición lo hacen a través del contacto entre las celulitas, las extensiones de las celulitas que se alojan dentro de estos conductos calcónicos. Y por ahí hay también condroplastos, pero más van a formar aquí esta capita que es el recubrimiento importante donde sí se va a encontrar los vasos sanguíneos que van a dar finalmente a través de estos contactos la irrigación a lo más profundo. Y también encontramos estas células grandotototas que se llaman osteoclastos. ¿Cuál es la función del osteoclasto? A ver, acá hay niña. Es un macrófago en sí. ¿Es qué? Es un macrófago del hueso. Es la célula macrófaga del hueso. ¿Para qué? Se supone que la parte de la formación del hueso, como usted mencionó, es osteoblasto, la sustancia ¿Para qué el osteoclasto? A ver esa niña. es para Y usted, solo es una participación por clase, solo es uno. Entonces, preferible darle oportunidad a quienes todavía no han levantado la mano. Cuando ya nadie conteste, entonces acepto la repetición, pero sin punto. es para la resolución ósea. ¿Y para qué sirve la resolución?